Bueno, entonces sean todos bienvenidos a esta reunión que ha sido convocada por la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en el entorno del Día Mundial de la Hipertensión y como extensión del programa de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular a pacientes, porque como más adelante lo comentará el doctor Moreno y el doctor Mendoza, es indispensable la educación de pacientes en todos los programas de cardiología que se desarrollen. El afán de la Sociedad Colombiana de Cardiología es poder hacer una capacitación real de pacientes para que entiendan de manera muy puntual, de una manera muy simple, el entorno de la enfermedad de los pacientes con patología cardiovascular y de esta manera pueda ser mejor entendida por el paciente y pueda ser mejor consultada tempranamente al médico. Y adicionalmente para hacer un mejor seguimiento, de tal manera que les agradecemos infinitamente que ustedes se hayan conectado a esta sesión. Creemos que mejor sesión es difícil encontrar. Tenemos al doctor Fernán Mendoza. El doctor Fernán Mendoza es el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es el jefe de Cardiología Clínica y Medicina Interna de la Clínica Chayo. Es presidente del Comité de Ética de la Clínica Chayo. Es médico internista de la Universidad de Cartagena y su especialización de cardiología la hizo en la Universidad del Bosque. Es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana, especialista en epidemiología de la Universidad del Bosque, de tal manera que nos honra mucho que nos esté acompañando. Gracias. Y el doctor Javier Alfredo Moreno es médico de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en medicina interna y cardiología del Hospital Militar Central, también de la Universidad Nueva Granada, con una superespecialización en cardiología no invasiva y ecocardiografía de la Universidad CES, presidente del capítulo de hipertensión arterial de la Sociedad Colombiana de Cardiología, director de la unidad de dolor torácico de la Clínica Reina Sofía y director de la Clínica de Cardiología Oncológica del Hospital Universitario Nacional de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia. De tal manera que ustedes entenderán, discúlpenme que hubiéramos presentado este currículo, pero es que es importante para que entiendan la trascendencia que ha dado la sociedad, que esté el presidente del capítulo de hipertensión y esté el presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología acompañando esta actividad y siendo los líderes de transmisión a pacientes. Y adicionalmente agradecerles a todo el grupo médico de cardiología y todo el grupo médico en general colombiano que está al frente de esta pandemia y poniendo su salud en condiciones críticas, porque los dos médicos que nos acompañan pertenecen a instituciones muy importantes, de tal manera que es agradecerles a ellos y a todos los médicos colombianos que estén acompañando y arriesgando sus vidas en esta pandemia. Mil gracias a todos. Al Laboratorio Sabo, un agradecimiento muy especial por patrocinar este tipo de actividades que no están solamente en el entorno médico, sino también dirigidas al cuidado de la salud de pacientes, que es una de sus preocupaciones fundamentales. Sin más preámbulos, agradecemos al doctor Javier Alfredo Moreno y lo invitamos entonces a que inicie su presentación. Bienvenido, doctor Moreno, bienvenido, doctor Mendoza, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Valenzuela, muchas gracias por este canal. Para nosotros como sociedad científica realmente es muy importante este evento, esta actividad, porque vamos a tener la oportunidad de llegar a muchos pacientes con quienes realmente
no tenemos nunca una oportunidad tan importante de interactuar, de escucharlos y de responder sus preguntas y tratar de explicar de una manera un poquito más sencilla qué es lo que es tener hipertensión arterial, sobre todo en este momento tan importante en el que estamos pasando, aprovechando el tema del Día Mundial de la Hipertensión Arterial que se celebra siempre el día 17 de mayo, y lo que ha tratado de hacer la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud es darle relevancia a este tema y motivar en los pacientes esa cultura de autocuidado, de autogestión y sobre todo de responsabilidad del cuidado de su salud. Y yo soy un convencido de que si uno conoce a su enemigo, entiende a su enemigo y tiene todas las estrategias planeadas, seguramente va a salir victorioso de las batallas cuando me enfrente con el enemigo. Entonces vamos a tratar de dar un poquito de contexto a esto y pues agradecer al doctor Fernán Mendoza, una persona de todos los quilates, profesor de muchos de nosotros, hemos aprendido siempre mucho de él, una persona increíble que nos ha aportado mucho en conocimiento y una persona muy amable. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Fernán, también en esta presentación. Vamos a iniciar entonces, voy a cambiar acá a presentar, compartir mi pantalla para empezar a plantearnos entonces la conferencia. Muy bien. Entonces, una vez hecha esta presentación, vamos a avanzar y esta primera imagen tiene el primer mensaje para todos y es que todo lo que está ahí es saludable, todo lo saludable es importante aprenderlo, entenderlo y darle un poquito de impacto en nuestras vidas y no es tan grave. Es muy fácil realmente cambiar las dietas. Se come más rico incluso muchas veces y podemos hacerlo de una manera muy agradable. Entonces, mañana es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, como les decía, todos los 17 de mayo. La Sociedad Colombiana de Cardiología tiene un capítulo que es el capítulo de hipertensión arterial, el cual presido, y nuestro objetivo como grupo, porque somos todos, no soy solo yo solo soy un colaborador, todos mis compañeros son gestores importantes, activos en este campo y lo que queremos siempre es incrementar el nivel académico de nosotros como médicos para poder transmitir ese conocimiento en pro y beneficio de la comunidad, de nuestros pacientes, por quienes hacemos todo esto, y tener este canal, como les digo, para la comunidad me parece fantástico para que podamos entender un poquito las cosas. Al comienzo, antes de que entráramos aquí a la sala con todos ustedes, les comentaba a mis compañeros panelistas lo difícil que es a veces para nosotros entablar una conversación con los pacientes y nos cuesta trabajo realmente a nosotros tratar de trasladar los términos técnicos que nosotros usamos para tratar de entregar adecuadamente el mensaje, y créanos que nos estamos educando y entrenando porque sabemos y entendemos y queremos darle la trascendencia a aprender a comunicarnos con las personas. Y tengo que empezar esta conferencia metiéndome un poquito en eso que les digo que uno quisiera evitar, pero son los temas técnicos, pero para tratar de ponerlos a ustedes en el contexto de la importancia y la relevancia de esta situación. El lema de la Organización Mundial de la Salud y la OPS es conoce tus números. Conocer tus números hace referencia a tómese la atención, conozca usted cuál es su cifra de tensión arterial, pero eso tiene un impacto grandísimo, fundamental y muy importante. Es conocer al enemigo y conocer qué está haciendo el enemigo en mí, pero además me pone en el reto como una meta de saber cómo está mi cifra y en una semana vuelvo y me tomo la atención, muestre cómo voy, y eso le permite hacer un seguimiento a usted en su casa de saber si voy bien, si voy mal, qué tengo que reforzar, estoy fallando en una cosa, hacer una introspección y saber qué puedo mejorar con esta situación. Esto mejora la adherencia, o sea, digamos, la rigurosidad que usted tiene para seguir sus medicamentos, para seguir sus dietas, para mejorar todo lo que se tenga que mejorar, y al final genera responsabilidad. Entonces, miren cómo conocer las cifras genera todo eso, porque es que estamos ante un contexto de una enfermedad que causa las 2/3 partes de las muertes en el mundo. Ahorita todos sabemos y estamos en el tema de la pandemia y en este momento obviamente la primera causa de muerte es el coronavirus. Pero esto va a pasar y eso esperamos todos que pase y pedimos todas las noches, yo creo que todos, que esto pase y seguramente va a pasar. Pero estas enfermedades no van a pasar. Estas enfermedades siguen porque son parte de nuestra naturaleza también como seres humanos y tenemos que entenderlas y aprenderlas a manejar. Miren cómo las enfermedades cardiovasculares
cada vez tienen mayor prevalencia de incidencia. Eso significa que cada vez están más con nosotros, cada vez más nos acompañan y cada vez entonces las estrategias de prevención tienen que fortalecerse y hacer muchas más cosas con relación a eso. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares, pues la hipertensión, que es el camino para llegar allá, explica de 9 a 4 millones de muertes por año. Más muertes que todas las enfermedades infecciosas juntas. Y puse este dato porque estamos en el campo ahorita de moda de la enfermedad infecciosa, pero miren que más que todas las enfermedades infecciosas explica esto, y que es una transmisión que es una enfermedad que no se transmite, es una enfermedad que está con nosotros, que hace parte de nuestra naturaleza. Entonces tenemos que hacer una transición epidemiológica desde el punto de vista de entender estos datos y de esta manera pasar a un comportamiento nutricional adecuado, un comportamiento como comunidad adecuado, y esto va a redundar en un comportamiento social adecuado. Por otro lado, miren cómo es la mortalidad y carga de enfermedad. Esta es una lista de enfermedades o situaciones que ponen a las personas en situación de enfermedad o de muerte. Miren, esta es la primera de la lista, hipertensión arterial. Este es el enemigo al que nos estamos enfrentando, a este primer elemento. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud nos entrega siempre datos de qué nos está matando. Y muchas personas tenemos en nuestra cabeza las cosas al revés. Tenemos cáncer como la cosa a la que más le tenemos miedo. Pero miren cómo las enfermedades cardiovasculares, que son esta primera línea, son la primera causa de muerte en el mundo. Y miren que porcentualmente está muy lejos del cáncer. Y yo me voy a permitir aquí en este escenario poner un ejemplo que yo siempre le doy a mis pacientes. No sé si alguno de mis pacientes también en este momento me está escuchando y recordará este ejemplo que yo siempre les doy. Me perdonen la dureza en algún momento, pero me parece muy pertinente. Y es, yo puedo tener en mi consulta un paciente en esta situación con enfermedad cardiovascular y otro paciente en esta situación, por ejemplo, con cáncer. Y a este paciente con cáncer yo le digo, mira, tienes cáncer X o Y. Y entonces le estoy diciendo que tiene la segunda causa de muerte, tácitamente. O sea, el mensaje oculto es ese, pero todo el mundo lo entiende de entrada porque la asociación es esa. Y yo le digo a ese paciente, mira, tú no puedes comer azúcar, no puedes comer sal y tienes que tomar sangre de chulo. Es un ejemplo coloquial, entiéndamelo así, no estoy mandando ese mensaje. Aunque hemos escuchado que lo hacen, ¿no? Algunas personas. Y el paciente dice, no, doctor, claro, de una, y ese paciente acaba con la sal y el azúcar que se le pasa por delante y misteriosamente en su comunidad disminuye la población de chulos, porque se empezó a tomar la sangre porque es que el cáncer. A ese mismo paciente yo le puedo decir, usted es hipertenso, y a ese paciente le estoy diciendo, también por detrás, usted tiene la principal causa de muerte en el mundo, y le digo, usted no puede comer sal, usted no puede comer azúcar, tiene que cuidarse las harinas, y el hombre, uy, sí, no, doctor, qué vaina, no, espere, yo me voy a comprometer, voy a hacer ejercicio de una, doctor, claro, y salgo de la clínica, bajo a la cafetería, a tomarme un café, y el paciente se está comiendo una empanada de pollo grasosa con ají, con unas galletas y se lo pasa con una Coca-Cola. Entonces uno no entiende dónde es que está el cortocircuito realmente del comportamiento de los pacientes ante esa situación, porque ahí lo que yo le estoy diciendo, ojo, mire, usted tiene todo para tener un curso desfavorable en cuanto a su enfermedad, sentirse más enfermo o morir. Pero también todo eso tiene una buena noticia. Yo siempre también lo planteo así. Le estoy diciendo cuál es su problema. Es complicado cuando uno no conoce el problema o cuando no tiene la solución del problema. Y creo que esta situación es el mejor ejemplo, la que vivimos en este momento en el mundo. Pero felizmente esta situación sí tiene mucho a lo que le podemos hacer. Pero el 80% de eso depende de ustedes, depende del paciente. Nosotros, claro, apoyándolos, diagnosticándolos, acompañándolos, pero todo lo que pasa, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy bonito con respecto a eso, depende más del paciente y de lo que sucede con ustedes en casa. Entonces, es importante entender este contexto y saber que en Colombia, la prevalencia, que es una cifra estadística que nosotros utilizamos, es decir, cuántas personas hipertensas hay, de acuerdo a un estudio que hicieron el año pasado, publicado un grupo en Bucaramanga, encontraba una prevalencia del 24% de hipertensión en la población colombiana. Y de esos, solamente el 50% saben que son hipertensos, saben que conocen la enfermedad, porque no se toman las cifras, no las conocen, no las preguntan. Y de eso solamente el 18% están controlados a pesar de estar en tratamiento. Entonces, ese es el primer llamado de atención que tenemos que hacer.
Esto es lo mismo, 4 de cada 10 adultos sufre hipertensión, casi la mitad de los adultos con hipertensión entonces desconoce su enfermedad y 1 de cada 3 adultos en tratamiento por hipertensión no logra las metas y ahorita vamos a hablar de eso. Esta es una estadística de Bogotá, por ejemplo, la ciudad donde yo vivo. Aquí, este es un artículo que encuentran en El Tiempo, lo pueden buscar, de qué se mueren los bogotanos, así se llama, lo encuentran y miren, esta es la enfermedad isquémica, esta es la enfermedad cerebrovascular, estas son la diabetes, todas estas detrás pueden tener hipertensión arterial o tienen hipertensión arterial. Entonces miren cómo es la magnitud del problema. ¿Qué es hipertensión arterial entonces? Y vamos a entrar un poquito en esta materia de definición de la enfermedad. Y yo me voy a permitir hacer un ejemplo. Miren cómo queremos regar esta matica a la tierra para que esas hojas y esta vegetales salgan sus flores y salga todo muy bien. Y necesitamos una manguera que saque el agua de allí y lleve el agua. Ahora convirtamos esa botella en el corazón. Y este es nuestro sistema cardiovascular. Entonces el corazón tiene que bombear la sangre a todo el cuerpo a través de una manguera principal que se llama la aorta. De ahí sale la sangre a todo el cuerpo. Ahora convirtamos ese corazón en una motobomba y las arterias y la aorta en una manguera. Entonces, a través de esta motobomba va a salir la sangre hacia esta manguera para llevarla a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces aquí está nuestro corazón reemplazado por la motobomba y de allí sale esta manguera que encontré muy bonita con forma de aorta. De allí sale. Y este es un sistema en el que entonces vemos la motobomba, unos sistemas de presión, los tubos y después cómo esos tubos van y distribuyen el agua a todos nuestros sistemas y a todo nuestro cuerpo. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es un aumento de la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de este sistema y ya lo voy a mencionar más adelante. Entonces, si nosotros sobrecargamos esta motobomba, o esta arteria o esta manguera se vuelve rígida con el tiempo, se vuelve más dura, pierde sus capacidades de elasticidad, la fuerza que produce la sangre o que ejerce la sangre para pasar hacia acá, pues aumenta. Entonces aumenta la presión acá. Y al aumentar la presión acá, el flujo se compromete. Pero además, como la presión acá está aumentada, esta motobomba tiene que sobrecargarse, tiene que trabajar mucho más para vencer esta resistencia que ahora hay acá. Entonces, esta motobomba con el tiempo se va a agotar, se va a oxidar, se le van a desajustar los tornillos, bueno, un montón de cosas, hasta que en algún momento podría llegar a fallar, se podría comprometer el flujo en todos nuestros órganos. Entonces, eso hace un proceso inicial en el que del que no nos damos cuenta. Nosotros no nos percatamos de eso, pero todo eso está pasando y muchas veces lleva pasando mucho tiempo antes de que empiece a manifestarse. Y es por eso que el apodo principal de la hipertensión es ser el asesino silencioso. Y esa es una situación fundamental, importantísima, porque nosotros tenemos que buscarlo, conocerlo, sabemos que existe, necesitamos empezar a tratarlo. Porque cuando él se establece, cuando se instaura y cuando todo el sistema empieza a disfuncionar, este sistema de mangueras que tiene una resistencia aumentada, que tiene un flujo disminuido, empieza a generar unas situaciones que nosotros llamamos inflamatorias, metabólicas, que a la postre lo que significa es que la nutrición, el flujo, el aporte de lo que el órgano necesita se empieza a dañar, se empieza a comprometer. Y se empieza a comprometer todos los órganos, entonces se empieza a lesionar el cerebro, se empieza a lesionar la retina, se empieza a lesionar el corazón, los riñones, que estos son como los más importantes, en los hombres se produce disfunción eréctil, y todas estas cosas entonces son importantes para que nosotros vayamos entendiendo cómo se arma el sistema y por qué es que entonces nos estamos enfrentando a esta situación. Entonces, si yo no interrumpo este ciclo, si yo no interrumpo esta situación de motobombas, presiones y flujos, entonces en el cerebro puedo llegar a tener lo que la gente llama una trombosis, que es un accidente cerebrovascular isquémico, o un derrame cerebral, como lo conocen, que es un accidente cerebrovascular hemorrágico, o puedo tener problemas de mi visión por deterioro de la retina. A nivel del corazón puedo tener infartos, puedo tener falla cardíaca, que es el corazón se dilata, entonces esa motobomba se vuelve muy grande y su eficiencia se pierde, no trabaja de la misma manera y el flujo se compromete, los riñones se lesionan y el paciente termina en diálisis o el trasplante renal. Entonces miren cómo a esto es a lo que yo me estoy llevando. Entonces si usted sabe que esto es lo que pasa y que tiene muchas herramientas para trabajar responsablemente, entonces toma medidas de cuidado y muy responsables para no llegar a este escenario. Entonces, eso es hipertensión, así es como funciona y por eso es el enemigo silencioso. Entonces, como les decía,
es un aumento de la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. La cifra mágica es que toda tensión que yo me tomo con el tensiómetro de brazalete acá, que sea mayor de 140/90, inmediatamente me pone a mí en el terreno de la hipertensión arterial. La meta es que esa cifra sea siempre menor de 130/80. Y en esto nos movemos. No queremos que pase hacia allá y queremos que siempre esté acá. Y esa es la cifra en la que yo puedo garantizar que mi sistema, mi botobomba y toda mi tubería está funcionando de manera adecuada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar la presión arterial de manera correcta. Y en algunos momentos, cuando yo ya empiezo a tener síntomas, la cosa ya cambió, porque ahí yo ya me estoy enfrentando a la complicación de la hipertensión arterial. Ya algo está pasando, ya algo empezó a fallar. Entonces, a pesar de que al comienzo es asintomática, es importante tener en cuenta estos síntomas: dolor de cabeza frecuente, sudoración, dolor en el pecho, me desmayo y obviamente pues me empiezo a tomar la tensión y encuentro las cifras alteradas. Y bueno, todas estas cifras en mujeres en embarazo, dolor de cabeza, el escuchar los piticos, el dolor en la boca del estómago, que se inflaman las extremidades. Todas estas son cosas que nos hacen, nos dan un signo de alarma para tener que buscar de pronto ahora sí ya la toma de la atención. ¿Qué necesito? Tomar la atención no es difícil. Tomar la atención realmente es muy sencillo. En los consultorios, en sus centros de salud, su médico tratante, una enfermera, todo el mundo le va a explicar cómo se toma la tensión arterial. Necesita un tensiómetro o manual o tensiómetro digital. Muchos pacientes me dicen, pero es que eso es muy caro. Yo les digo, usted no necesita uno de 300.000 pesos, si puede, cómpreselo. Pero también consigue tensiómetros muy baratos y hacen lo mismo. Lo importante es que el tensiómetro esté calibrado, que usted conozca la técnica. Y más adelante en la página de la sociedad también va a haber un curso gratuito que está desarrollando la Fundación Colombiana del Corazón para enseñarles cómo se toma, y nosotros también próximamente vamos a poner un curso del capítulo para enseñarles a tomar la tensión arterial. Debe usted ajustar el brazalete en la mitad del brazo, sentarse correctamente, poner su brazo sobre la mesa. Es muy importante descansar 5 minuticos antes de tomar la tensión. Entonces, relájese. Después de que esté relajado, hayan pasado esos 5 minuticos, oprime el botón o se toma la tensión. Y es muy importante llevar el registro, fecha, hora de la toma y anotarlo. Eso es importantísimo. A partir de la semana 20 de gestación para las mujeres, todos los días hay que tomar la presión arterial, o tómela dependiendo de la frecuencia que su médico le indicó. Y si presenta alguno de los síntomas de alerta que les mencioné, pues hay un momento para consultar, porque ahí ya la cosa nos está hablando de que ya empezó a pasar algo en el sistema. Pero cuando yo tomo la tensión arterial, tengo esto. Tengo una foto de la situación, una foto de lo que está pasando en ese momento con el paciente. Eso es lo que va a pasar allí. Pero voy a permitirme un ejemplo para que ustedes entiendan por qué es importante que se tomen la atención y cómo nos ayuda y cómo les ayuda, sobre todo a ustedes mismos. ¿Por qué es importante esta herramienta? Acuérdense, cuando veíamos estas películas, hoy ya es con otra tecnología, entonces me toca devolverme un poquito a como veíamos cine y el ruidito del carrete atrás cuando íbamos a las salas de cine. Y entonces esta película, este fotograma lo montaban acá y nosotros empezábamos y nosotros vemos al final la película. Pero ese fotograma, pues es una secuencia de fotos. Cuando yo le tomo la tensión arterial en el consultorio, yo estoy viendo solo esta imagen. No estoy viendo nada más. Yo no estoy viendo la película completa. Ahí yo no sé qué está pasando con esa señora. Yo no sé si es que se está quitando la falda. Yo no sé si es que está caminando. Yo no sé si es que se va a caer. Yo no sé si está bailando. ¿Yo qué necesito? Yo necesito ver la película completa, ver qué está pasando con ese paciente en su cotidianidad, en su casa, en su trabajo, en su familia. Y basado en eso, entonces yo puedo tomar unas mejores decisiones en conjunto con el paciente y tratar de buscar la mejor estrategia. Además, sabemos si el medicamento es el correcto, si la dosis es correcta, si la dieta que estamos haciendo está bien, si tenemos que reforzar la dieta, si tenemos que reforzar la alimentación, lo que sea que tenemos que reforzar, yo necesito ver la película completa. Entonces, miren, es importante que se tomen la atención. Con solo lo que vemos en el consultorio, pues hombre, nos están poniendo en una situación casi de esoterismo, de adivinar qué es lo que está pasando. ¿Y quién tiene la atención todo el tiempo? Pues usted, en su cuerpo. Es su tensión, usted la lleva para todo lado, luego usted es el que se la tiene que tomar y ayudar con esta situación. Entonces, este es un ejemplo bien importante.
Porque tenemos una herramienta muy bonita que nos ayuda a construir esa situación y su médico en algún momento se la va a prescribir. Pero además de generar la rutina de tomarse con frecuencia la tensión arterial para construir la película, tenemos esta herramienta que se llama un automonitoreo de presión arterial. El médico le va a decir cuándo lo debe hacer, dependiendo del seguimiento que queramos hacer. Hacemos 7 días seguidos de tomar la tensión arterial, 2 en la mañana, 2 en la noche, promediamos los 6 días de registro, quitamos solamente el primero y entonces aquí estamos, miren, construyendo la película. Cada fotograma de esta situación me va a ayudar a construir la película completa. Debe tomarse de la manera que el médico le indica, por 7 días, utilizar los tensiómetros digitales que estén validados, que estén calibrados. Además, pues antes de la toma no realice actividad física, no consuma alimentos, no tome café, realice la medición antes de consumir sus medicamentos y sobre todo es muy importante que en ese momento no haya ganas de orinar o de ir a hacer deposición porque esto nos va a falsear. Entonces, ayudarnos a construir la película es importante para poder ayudarles a ustedes a mejorar la situación. Entonces, una vez entiendo qué es la hipertensión, una vez entiendo cómo puedo seguirla, ahora yo qué puedo hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo primero, estas son las cosas que me llevan a hipertensión. Entonces, manejar el estrés, estar tranquilo. En estos días es difícil. Yo le recomiendo a muchas personas, empezando por mi mamá, yo le pido a mi mamá todos los días, hombre, por favor, solo vea noticias el viernes un ratico por la tarde. Miren, va a pasar lo mismo. Lo único que va a cambiar es la cifra. Pero la angustia y todo esto, como nos transmiten los medios de comunicación y como ellos venden y todo ese amarillismo que hay, pues tiene un impacto. Entonces, en este momento nos tenemos que proteger un poquito de esa información nosotros y tratar de manejarlo de manera adecuada en este momento. Pero además, cuando esto todo pase, pues tenemos que generar conductas que nos permitan hacer esto. Además, llevar una dieta sana, que el 50% del plato sean verduras, incrementar entonces ese consumo de frutas y verduras, que su bebida sea el agua. Si nos molesta un poco, a veces no nos gusta que el agua no sabe, o algunas personas dicen el agua sabe feo, pero no sabe. Un poquito de limón, evitar las gaseosas, evitar todo lo que venga en un frasquito excepto el agua. Hombre, eso hay que evitarlo, que su bebida sea el agua. Aumente el consumo de omega 3, eso está en las nueces, eso está en el pescado, está en los aguacates, está en todo esto. Eso sí, evite las comidas procesadas y evite los paquetes. La gente me dice, entonces, ¿qué como? Yo le digo, mire, está como en una papa. Yo le digo, usted puede comer una papa, usted se puede comer una porción humana de yuca, usted se puede comer una porción humana de plátano, usted puede comer arroz, puede comer carne, puede comer pollo, puede comer pescado. Lo importante es cómalo de manera moderada y evite, eso sí, todo lo que salga de una panadería, pastelería, bizcochería, repostería y cigarrería. Natural a su plato. Todo lo que haga en contra de eso, pues va a afectar esta situación. El consumo de la sal es importantísimo. Y a veces me preguntan, pero ¿por qué es que no tengo que comer sal? ¿Cuál es el problema de la sal? Voy a poner otro ejemplo también para entender qué es lo que pasa con la sal. Miren, este es el salero que tenemos en la mesa y cada rato los estamos llenando y le echamos porque estamos absolutamente acostumbrados al sabor de la sal y nos parece delicioso. Entonces, la sal actúa como una esponja. Acuérdense de la ósmosis, si recordamos ese concepto que nos enseñaron por allá en el colegio, la ósmosis es esa que se absorbe agua cuando se pasa de un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración. Entonces, miren cómo esa sal, que es la espuma, que se introduce en este recipiente y empieza a absorber toda esa agua, y toda esa agua va a quedar dentro del sistema vascular, que como está rígido, que como está sometido a presión, yo le estoy metiendo agua porque le estoy, con la esponja le estoy absorbiendo y estoy generando una serie de fenómenos metabólicos que hacen que entonces todo se quede atrapado. Entonces, esa sobrecarga de líquido, esa sobrecarga de presión, esa sobrecarga de, nosotros le llamamos volemia, que es la cantidad de sangre que está circulando por todo el sistema, pues aumenta la presión arterial. Por eso es que no tengo que comer sal, no me tengo que meter en mi sangre esa esponja para que absorba y me empeore la situación. Y miren que en muchos casos con solo el tema del estrés, una dieta saludable y evitar el consumo de sal, en muchas personas hipertensas en los estadios iniciales puede llegar a ser suficiente. Y no tomamos el medicamento que tantas veces nos molesta a algunas personas. El ejercicio físico es fundamental, hay que hacer un ejercicio aeróbico, lo recomendado es 4 o 5 días a la semana, caminar, trotar. Cuando usted es hipertenso ya no recomendamos mucho hacer pesas, sino todo lo que en el gimnasio se llama la zona de cardio, ese es el ejercicio que hay que hacer, obviamente guiado, recomendado
por el médico, dosificada. Hoy en día en todos los buenos gimnasios hay unas personas entrenadas en eso, los cardiólogos estamos entrenados y hay médicos deportólogos. Bueno, hay muchas herramientas a las cuales hoy podemos tener acceso. ¿Qué más puedo hacer? Lo anterior en algunas personas no es suficiente y es cuando vienen los medicamentos. Tenemos que tomar los medicamentos, tenemos muchas herramientas y muchas opciones terapéuticas para poder brindarles un mejor curso y desarrollo de su enfermedad. Hay que tomarse los medicamentos, no hay que pelear con el medicamento, y mucho menos en esta situación en el día de hoy. Los medicamentos no solo sirven para, como yo digo y les enseño a mis estudiantes, a mis residentes y a los pacientes, no es solo maquillar la cifra. Si usted quiere bajar la cifra, todos nos sirven, pero cada paciente es una situación diferente. Entonces yo tengo que saber, de acuerdo a la película que he construido y de acuerdo a la situación de cada persona, cuál de estos medicamentos le voy a dar. Porque esos medicamentos me bajan la cifra, sí, pero me disminuyen una cosa que es la morbilidad, que es la sensación de enfermedad que tiene el paciente, las enfermedades consecuentes de la hipertensión arterial. Y también me disminuye la mortalidad. Entonces, el medicamento no solo baja la cifra, nos ayuda a mejorar morbilidad y mortalidad. Y eso es una cosa que tenemos que trabajar. Entonces, por favor, tómese los medicamentos, no pelee con los medicamentos. Yo siempre le digo, incluso en medios de comunicación, que a veces manejan la información un poquito diferente, hombre, ¿qué hace que nosotros ahora tengamos pacientes de 100, 101, 102 años con mucha frecuencia y antes solo llegábamos a los 35 años? Que las cosas han cambiado, que la tecnología ha cambiado y que tenemos medicamentos y que si los tomamos han hecho que nos aumente la expectativa de vida. Entonces es importante mantener la toma de los medicamentos en todo momento y mucho más en esta situación. ¿Qué podemos hacer para mejorar el control? Varias cosas. En el paciente, generar conciencia de enfermedad, que entienda qué es lo que le está pasando, y en este corto tiempo espero haber tratado de explicar un poquito mejor esta situación, generar un soporte social adecuado. Muchos de estos pacientes son nuestros padres o nuestros abuelos y a ellos, a algunos, la cosa no es tan fácil. De pronto aquí en las ciudades puede ser más fácil, pero ahora imaginémonos en el campo, nuestros pacientes en veredas, no es tan fácil. Entonces hay que generar un ambiente social que le favorezca a la persona convivir y manejar su enfermedad, generar recordatorios. Hay personas a las que les tenemos que poner, les diseñamos un letrero grande con unas tablas, les clasificamos el medicamento por colores y les ponemos un sticker de color en la cajita y en el momento y en la tablita para que el paciente sepa que a esa hora coge la roja y se la toma. Ayudamos a que esta situación pase, y esto es un trabajo de familia, porque el cuidador es muy importante para que se logre el control de estas enfermedades y que el paciente entienda que hay un manejo no farmacológico, que es lo que les decía antes, y que es muy importante. Sin eso no pasa nada, porque si usted no hace lo anterior, igual se toma la pepa, mire, no va a pasar nada. Tiene que hacer eso. Nosotros educamos al paciente y nosotros tratamos de hacer un manejo integral y nos educamos constantemente para poder ofrecerles a ustedes lo mejor. En cuanto al sistema de salud, ahora hay mejores programas de seguimiento, ustedes tienen acceso a los programas de crónicos, asistan, escuchen, hay conferencias. Entonces es un poquito de también ir a esto, acceso a tecnologías. Hoy tenemos, el medicamento es una tecnología. Hoy en día en Colombia, con lo que se llama el Plan Básico de Salud, todos los medicamentos para el control de la tensión arterial están incluidos. Los podemos utilizar. Hace 2 años, si nos tocaba mirar, venga a ver cuál está incluido, cuál no, resulta que esto ha cambiado desde el gobierno anterior, que nos mejoró esta situación de acceso a los medicamentos, de acceso a procedimientos y a muchas cosas que antes era muy difícil. Entonces, esto ha mejorado. Claro, nos falta mucho por hacer, hay mucho por desarrollar, pero la tarea se está haciendo y ha mejorado. ¿Qué necesitamos? Pues que usted haga también su tarea y desarrollar la toma de la tensión arterial, porque estos registros de seguimiento a nosotros nos ayuda para conocer, así como hacemos un diagnóstico del paciente, tenemos que hacer un diagnóstico poblacional para tratar de mirar cómo hacemos para mejorar esos factores de mal control, cómo podemos mejorar esa mala adherencia, cómo combatimos esa suspensión del medicamento, cómo mejoramos ese uso del medicamento y que ese uso sea adecuado, cómo mejoramos hábitos de vida, cómo sacamos a nuestros pacientes, algunos, tristemente la mayoría, de esa inercia terapéutica, de esa inercia con respecto al manejo de la enfermedad, la responsabilidad, la autogestión contra esto, y desarrollar algunos mecanismos para que sea más fácil. Hoy por hoy tenemos tecnologías en las que combinamos, ya la persona no se tiene que tomar 3 pepas, con una sola pepa es suficiente. Existe eso y hay que hacerle caso a eso. Todo lo anterior
espero que generen ustedes empoderamiento y que ese empoderamiento los lleve a un mejor curso clínico de la enfermedad. La hipertensión en este momento, esto es una pregunta que todos los pacientes me hacen. Bueno, ¿y con el coronavirus qué pasa? Miren, definitivamente tener controlada la tensión te hace más fuerte contra el coronavirus. Es claro que hay una relación entre tener hipertensión arterial y desarrollar síntomas graves si yo llego a tener la enfermedad producida por el coronavirus, que es la COVID-19. Pero esto también es la mejor arma, conocer qué pasa eso, porque la mejor arma del paciente hipertenso entonces contra el coronavirus es tener la presión controlada. Luego es el momento de tomar sus medicamentos. No tomar sus medicamentos para la presión arterial te hace más vulnerable al virus y te hace más vulnerable para enfermarte más y que la cosa sea peor. Entonces, sí es una de las condiciones más comunes en las personas que desarrollan las complicaciones severas que amenazan la vida, pero como yo conozco a mi enemigo y yo ya sé que eso me hace, entonces me tengo que tomar los medicamentos. Es el momento, así como ayer leía en Twitter que las palabras que más me están molestando en el momento, entonces decían pandemia, aplanar la curva, reinventarme. Es el momento de reinventarnos también con respecto a esta situación, a empoderarnos, a hacernos responsables del control de la presión arterial. Entonces, y un punto final es que tú estás en cuarentena, tus enfermedades no. El hecho de que usted esté en la casa guardadito, protegiéndose del coronavirus, no significa que la hipertensión arterial entró en pausa, que la diabetes entró en pausa y que todos esos dijeron, nada, como este tipo está encerrado en la casa, entonces vamos a entrar todos en estado de pausa. No, todo sigue. Entonces, mantenga su control, mantenga el contacto con los médicos. Es difícil y todo el mundo tiene miedo de ir al hospital y a las consultas. Hombre, hay que ir, hay que asistir. Todos los médicos, todos los centros de salud y todas las instituciones, así como tienen protocolos para atender al paciente con COVID-19, tienen protocolos para atenderlos a ustedes y garantizar que entren a zonas protegidas, limpias y libres de contaminación para que puedan seguir atendiéndose. Así es que es un trabajo de todos, es un trabajo colaborativo en el que todos ustedes deben participar de manera importante y protagónica sobre todo. Bueno, espero haber en este corto tiempo y de manera muy rápida haber podido aclarar algunas dudas y poner un poquito en contexto. Invito entonces en este momento al doctor Fernán Mendoza y al doctor Valenzuela a que nos acompañen a tratar de responder alguna de las preguntas más frecuentes y relevantes que hubo aquí durante esta sesión. Y tenemos bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario antes, doctor Valenzuela, doctor Mendoza. No, sencillamente felicitarlo, doctor. Ha sido una presentación muy precisa, muy clara y que ha cubierto casi que todos los tópicos que un paciente debe tener en cuenta para manejar adecuadamente y controlar adecuadamente su presión arterial. Lo felicito, doctor Moreno, muchas gracias. Y ahora es abrir un panel de preguntas que va a estar coordinado por el doctor Moreno y que acompaña el doctor Fernán Mendoza, de tal manera que aprovechen tener este par de especialistas tan importantes y pregunten lo que ustedes tengan de dudas en torno a su enfermedad. Gracias, doctor. Bueno, doctor Mendoza, iniciamos. Hay una pregunta importante que se repite y es, ¿desde qué edad se debe tomar la tensión arterial y si esto de tomar la tensión también aplica para la población infantil? Una cosa muy importante. Bueno, buenos días para todos. Javier, excelente presentación. Creo que hiciste una revisión bastante completa y muy también motivadora para todo el público. Bueno, esa pregunta que acaban de hacer es interesante. O sea, definitivamente lo que vemos nosotros es que generalmente la hipertensión arterial está acompañada con la edad. O sea, que vamos a ver nosotros que en la medida que nosotros envejecemos, como dijimos, va a aparecer la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial es multifactorial, está relacionado con un componente genético, está asociado con otras enfermedades que pueden aparecer, el sedentarismo, el sobrepeso, la diabetes, y además asociado con otras alteraciones medioambientales en relaciones con el consumo de sal y la alimentación. Pero tenemos hipertensos a tempranas edades, o sea, el paciente joven o en la edad pediátrica puede presentar hipertensión, pero generalmente cuando se presenta a esas edades está asociado a otro tipo de patologías.
que pueden ser lo que nosotros llamamos una hipertensión arterial secundaria y pueden estar asociados a patologías renales principalmente, algunos tipos de glomerulonefritis o algunos eventos que llamamos secundarios que toca estudiar desde el punto de vista hormonal o endocrino. La respuesta es, en el examen físico que el pediatra hace a su paciente, debe tomar la presión arterial también. Es poco probable de que encontremos hipertenso en la población pediátrica, pero pueden suceder y entonces hay que empezar a estudiar eso. Lo que sí es diferente son las cifras. Entonces, en la población pediátrica debemos seguirlos por algunas tablas y de acuerdo a la edad, lo que llaman percentiles, nosotros podemos decir, esta es la hipertensión adecuada para este niño de esta edad, por poner un ejemplo, entre 0 y 10 años. Entonces, es importante que las cifras que vemos nosotros en los adultos no son las mismas en los niños y hay que utilizar una tabla de percentiles, que es lo que se llama. Sí, sí, clarísimo. En la población infantil digamos que no hay una rutina como lo aconsejamos en el paciente mayor, pero el pediatra, pero en el niño lo que hay es que tienen que ir constantemente, el doctor Mendoza, a las consultas de crecimiento y desarrollo. Y en esa consulta está incluida una toma de tensión arterial y se diagnostica. Pasa que no es tan frecuente, entonces espero haya quedado claro. Nos pregunta también María si se hereda la hipertensión arterial. ¿Cuál es el componente hereditario de esta situación? Doctor Mendoza. Sí, definitivamente la hipertensión arterial, como lo dije, no podemos asociarla a un solo factor, pero dentro de esos factores hay un componente hereditario y eso lo vemos nosotros y siempre en el interrogatorio que nosotros hacemos a los pacientes hipertensos siempre decimos, bueno, dentro de su familia que es hipertenso, padre, madre, y si definitivamente esa parte familiar se encuentra, lo más probable es que nosotros a temprana edad deberíamos nosotros cambiar nuestros hábitos de vida para que entonces no se sumen otros factores como el medio ambiental que haga que esa hipertensión arterial aparezca de manera más temprana y de pronto en una manera que pudiera generar algún efecto secundario. Entonces, mis padres son hipertensos, entonces mantengo mi peso adecuado, mi consumo de sal es menor, hago ejercicio de manera rutinaria y posiblemente la aparición de hipertensión arterial no va a ser a los 50 años, sino 60 y posiblemente 70. En algún momento va a aparecer, pero lo que les comento, puede ser de manera más tardía en el tiempo y de pronto de una manera no tan severa y que genere menos complicaciones. Sí, muy claro. Si mis padres son hipertensos, lo más probable es que yo también lo vaya a hacer y entonces debo comportarme un poquito más, ser más acucioso con esa toma. Bueno, doctor, hay una pregunta que me voy a permitir contestar yo y después usted, si quiere, me complementa. Y es ¿por qué la hipertensión arterial es un factor de riesgo para la COVID y así esté controlada? Bueno, esta es una pregunta que nosotros hemos investigado mucho y emitimos un comunicado a través de la página de la sociedad y nosotros el grupo del capítulo de hipertensión arterial, porque hemos querido clarificar dos cosas. Porque esta pregunta tiene implícita un segundo comentario que circuló en todos los medios de comunicación y era como un mensaje invitando a la comunidad a, digamos, malinterpretado, a no tomar la medicación. Entonces tiene una respuesta en dos vías. Primero, sí, la hipertensión arterial es un factor de riesgo claro y lo que pasa es que en nuestro cuerpo y en la vía, pues en el pulmón, en las vías respiratorias, hay una proteína. El nombre es ECA2, la ECA2. Eso no es lo importante para el ejemplo. Lo importante es que imaginémonos que la ECA2 es una puerta, es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada para el virus y por donde el virus dice, por esta puerta es que yo me puedo meter, entonces me meto. Las personas con hipertensión arterial tienen un número de puertas de estas disponibles. Entonces hace que la posibilidad de que el virus entre por esa puerta pues es mayor y si yo tengo más puertas abiertas pues más fácil va a ser que el virus entre. Entonces eso es como para aclararlo. Entonces es un factor de riesgo y es porque esa proteína que se llama la ECA2 está sobreexpresada en el paciente hipertenso, luego el virus tiene más forma de entrar. Pero por otro lado, cuando el virus entra, esa ECA2 que también es la puerta de entrada tiene un comportamiento paradójico porque es bueno pero es malo. Es malo porque es la puerta de entrada, pero es bueno porque en el cuerpo hay otra puerta, otra proteína que se llama la ECA. Entonces hay ECA solita y hay ECA2.
La ECA2 es mala, es contra la que nosotros peleamos cuando hacemos hipertensión porque nos lleva a producir una cosa que se llama angiotensina. Entonces, esa proteína nos lleva a que se produzca otra sustancia y esa otra sustancia es la que hace que la arteria se vuelva rígida, que el músculo se vuelva grueso, que el corazón se vuelva grueso. Al comienzo es un mecanismo de defensa, pero después todo se sale de control y empeora. Entonces, nosotros damos los medicamentos para disminuir esa ECA2, esa ECA, perdón, para que no se produzca, como les digo, esa angiotensina 2. Es un poquito enredado, pero la idea es que entra por una puerta y esa puerta me modula el ingreso, pero además me modula un proceso inflamatorio. Los medicamentos que nosotros damos para eso bloquean la producción de esa sustancia inflamatoria y me producen sustancias antiinflamatorias y eso es lo que hace que en el hipertenso la cosa vaya mejor, que fluya mejor. Entonces, si yo no me estoy tomando los medicamentos, entonces estoy en un ambiente inflamatorio. Si yo me tomo los medicamentos, estoy en un ambiente, digámoslo, antiinflamatorio. Y si yo estoy en un ambiente inflamatorio porque no me tomo los medicamentos y le abro la puerta a un tipo que me genera inflamación, pues aquí 1 más 1 no es 2, aquí 1 más 1 es catástrofe. Entonces, es un factor de riesgo, pero el mensaje que quiero dejar es que es fundamental que se sigan tomando los medicamentos, todos los medicamentos de cualquier grupo que el médico les prescriba, lo deben tomar y no lo deben suspender. Entonces, doctor Mendoza, si me quiere complementar algo de esto, que realmente este punto no es tan fácil explicarlo en términos, digamos, que el paciente entienda, pero ese es el mensaje. No sé, doctor Mendoza. Sí, o sea, la explicación la verdad es que es bastante científica y hasta hace poco creo que todo el grupo, la comunidad científica estaba entendiendo este proceso, pero de pronto mensajes como para reforzar ahí, definitivamente ustedes vieron en la prensa, en las estadísticas del gobierno, de que entre los pacientes que han fallecido, el principal antecedente que pesó aquí en Colombia, y eso también está referenciado en otros estudios, fue la hipertensión arterial. Entonces, por eso reforzar este mensaje de que el paciente hipertenso debe estar adecuadamente controlado es supremamente importante. Vean de que les resumo que fue hipertensión, diabetes, tener problemas respiratorios y tener un compromiso cardíaco. Eso fue lo que se encontró, pero el principal factor fue hipertensión. Ok. La hipertensión sí está desde ese punto de vista, como se ha dicho, y básicamente hay una sustancia que es la angiotensina 2, que posiblemente es la que media todo este contexto y además asociado, veámoslo de pronto de una manera más sencilla para complementar lo que dijo el doctor Javier, que lo explicó muy bien, es que también el corazón del hipertenso y sus arterias también son vulnerables, tienen alteraciones ya endoteliales que si se aparece el proceso infeccioso, va a ser de que esa vulnerabilidad y ese comportamiento de esa enfermedad en ese grupo de pacientes va a ser peor. Yo creo que esos dos mensajes, claro, porque ya lo demás sería muy científico y difícil de pronto de entender. Sí, lo cierto es que cuando nosotros mismos nos ponemos a leer esto, es un rompecabezas difícil de armar, es bien compleja la cosa. Nos cuesta a nosotros trabajo, pero bueno, ese es el mensaje que esperamos que haya quedado claro. Doctor. Sí, había una pregunta de pronto que me enviaron acá de pronto busco un espacio es porque es muy frecuente, ¿no? O sea, la presencia de dolor de cabeza, la cefalea. Entonces, la pregunta está relacionada que si la cefalea es una manifestación de la hipertensión, o sea, del paciente hipertenso. Yo lo que digo es que muchas veces, muchos pacientes, por eso se llama el enemigo silencioso, pueden tener cifras elevadas y no tener ningún síntoma. Pero en algunos de ellos, cuando la cifra está verdaderamente elevada, una manifestación puede ser el dolor de cabeza. Lo que hacemos nosotros es tratar de investigar si el dolor de cabeza está asociado con la hipertensión o no. Pero la pregunta siguiente que acompaña a esta es, ¿qué medicamentos puedo yo tomar para manejar la presión arterial? Creo que esa pregunta es muy interesante porque primero, en tratar de identificar cuál es la causa de la presión, del dolor de cabeza. Pero en caso de que yo necesite un analgésico, lo que sí nos recomendamos es que se tomen medicamentos para mejorar el dolor que sean antiinflamatorios. Cuando hablo de antiinflamatorios, ahí se incluyen todos estos medicamentos como el diclofenaco, ibuprofeno, en términos generales, porque eso empeoraría
empeorarían, primero que bloquearían el efecto de los antihipertensivos y al mismo tiempo tienen riesgo de alterar parte renal, pues no sería lo que recomendamos en eso y posiblemente necesitaríamos otros medicamentos que no medien ese sistema, diría yo acetaminofén o otros medicamentos que llaman opiáceos en estas circunstancias, pero siempre sabiendo por qué es la causa del dolor de cabeza. No sé si Javier quiere complementar ahí porque es una pregunta muy frecuente de nuestros pacientes. No, sí, yo quisiera es como aprovechar este comentario que haces de los medicamentos, que dijiste, hay muchos grupos farmacológicos que podemos utilizar para controlarla, y hay una pregunta que se repite y que me parece absolutamente pertinente porque nos pasa al día a día en la consulta, y el paciente siempre lo pregunta y se molesta cuando le dan el medicamento comercial, y es, ¿qué diferencia hay entre un medicamento genérico y uno comercial para el manejo de la hipertensión arterial? Genérico versus comercial para el manejo de la hipertensión. Entonces, una pregunta complicada, pero de pronto podemos resumirla así. O sea, en este momento, nuestro sistema de salud ha permitido de que la mayoría de los medicamentos, por no decir todos, están cubiertos por el sistema de salud. Entonces, ese sistema de salud, y yo creo que las EPS han trabajado de manera importante en lograr de que los medicamentos que ellos suministran, generalmente por recomendación del gobierno y como es una política nacional, de que la mayoría de los medicamentos deberían suministrarlos el sistema de salud, entonces la mayoría de ellos son genéricos. Lo que debe garantizar el sistema de salud y el INVIMA, de que esos medicamentos que se llaman genéricos cumplan con toda la normatividad, deben pasar por unas evaluaciones para nosotros poder decir que esos medicamentos se podrían utilizar. Lo que hemos visto nosotros en el día a día es que hay una población en el cual estos medicamentos genéricos se utilizan y los pacientes logran un adecuado control. Lo que sí se necesitaría es saber y un seguimiento de manera cercana. Hemos visto que también nuestro sistema de salud permite que en algunas situaciones especiales, por razones particulares de no tolerancia, hay pacientes de manera individual que ciertos medicamentos no dan los resultados adecuados y entonces se permite, pero realizando un sistema que es la plataforma MIPRES para poder en un momento determinado, si un médico decide o quiere darle un nombre, un medicamento con nombre especial porque en ese contexto particular del paciente lo necesita. Entonces también se podría hacer esa circunstancia. Entonces no podríamos satanizar a los genéricos, creo que la mayor parte de la población los utiliza, pero tenemos la posibilidad de que en ciertas situaciones especiales podemos formular medicamentos. La tendencia ahora, y posiblemente más adelante el gobierno lo vea, es que nosotros podemos utilizar medicamentos y de manera individual, pero la mayoría de las guías de práctica clínica recomiendan para mejoría de la adherencia tratar de utilizar 2 o 3 medicamentos en una misma tableta. Entonces eso permite la adherencia y en esa circunstancia el ministerio hay que hacer una justificación aparte para poder dar esos medicamentos, pero yo creo que en un momento más adelante puede flexibilizarse para poder utilizar estos medicamentos. Doctor Moreno, usted me permite algunos comentarios puntuales sobre uso de medicamentos. El paciente debe tomar el medicamento que el médico le prescribe. Debe tomarlo a la hora que se indica. Los intervalos de dosis entre los medicamentos son críticos. Siempre se debe utilizar la misma hora para la toma de los medicamentos. No tomar medicamentos que no han sido prescritos por el médico. La mayoría de los medicamentos pueden producir eventos adversos y antes es decir, reacciones indeseables, y antes de suspender el medicamento se debe consultar al médico y es el médico el que debe tomar la decisión de suspenderlo o no. Hay que corroborar que el medicamento que le entregan es realmente el medicamento que corresponde a la fórmula. Y hay que tener en cuenta que a veces hay cierto grupo de medicamentos que interactúan con alimentos. Entonces, si el médico recomienda que se debe mantener un intervalo entre la toma del medicamento y el consumo de alimentos, se debe cumplir. Es decir, esos son como unos 7, 8 puntos básicos fundamentales para una toma adecuada de medicamentos. Total, eso me parece fundamental. Muchas gracias, doctor Valenzuela.
por esa intervención. Una pregunta que me parece fundamental también, Fernán, ¿con qué cifra tengo que salir corriendo para urgencias? Eso es una pregunta frecuente. Entonces, cuando el paciente llega y lo tenemos en el consultorio, dentro de todas las recomendaciones que acaba de decir el doctor Valenzuela, una recomendación es, bueno, ¿cuáles son los síntomas o signos de alerta? Entonces, de manera frecuente vamos a encontrar pacientes hipertensos cuya cifra se encuentra en un límite que uno dijera, esta cifra mejor es o consultar a urgencias o de pronto hacer una consulta prioritaria. Entonces, por ejemplo, la cifra es esa que nosotros vemos de sistólica por encima de 180, 110, habría que ser evaluadas porque el médico es el que pudiera clasificar de que si se trata de una crisis hipertensiva, ya que nosotros médicamente la dividimos entre urgencia y emergencia y está muy relacionado con los síntomas que se presentan. Pues si es un paciente que yo conozco, que es paciente mío y él me dice, doctor, no siento absolutamente nada y tengo una cifra de 160, 100, tengo que correr para urgencias. Generalmente si él está sintomático, revisamos las medicaciones que está tomando, vemos si es que no se le olvidó alguna dosis o de pronto aumentó el consumo de sal y él no tiene síntomas, yo pudiera decir, no es necesario que vaya a congestionar los servicios de urgencia. Pero si tiene esa cifra o más alta y tiene síntomas asociados con dolor en el pecho, dificultad respiratoria, una cefalea de aparición que él nunca había tenido, mejor es consultar. Entonces, las cifras ayudan a tomar la decisión de correr para urgencia, pero no siempre es así. Pero de todos modos sí hay que tener mucho cuidado con esas sistólicas de 180, 110, 120, principalmente si hay síntomas. Por eso es fundamental conocer la película completa. Hay una pregunta que en este contexto me parece importante a ver qué concepto tenemos de pronto los tres. Y preguntan acá con respecto a la situación y las empresas y la reactivación. En una empresa con empleados con hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal, ¿ellos pueden ir a trabajar o hacemos teletrabajo o cómo organizamos eso? ¿Qué podemos recomendar nosotros con esta situación? Que realmente es un problema crítico en este momento en todo lado. Nos estamos reactivando, pero ¿cómo lo hacemos? Y esto podría ser un factor para tomar una decisión. ¿Qué opinan? Sí, o sea, la recomendación que uno ve que por lo menos los que deben estar en casa es la población mayor igual a 70 años. En algunos escenarios especiales los de 60. Entonces, en ese contexto, creo yo de que las empresas y con su grupo médico de riesgos laborales pudieran tomar unas decisiones de acuerdo a si además de la hipertensión están asociados, por ejemplo, la edad del paciente. Entonces yo lo que vería es como ver y hacer como una especie de sondeo en relación hipertenso solo, hipertenso con otros factores de riesgo, hipertenso y la edad, saber de que verdaderamente tiene adherencia al tratamiento y prioridad y hacer una prioridad en relación con que el que tiene muchos factores de riesgo, la recomendación es que de pronto poder hacer un trabajo lejos de los sitios que tenga que exponerse en el transporte público o en la parte de la comunidad. No es extremada, hay personas de 50 años que están controladas, adecuadas y están en un escenario que no es de riesgo, pudieran hacerlo. Entonces yo creo que hay que individualizarlo, pero sí es claro que si empezamos a sumar factores de riesgo entre hipertensión, obesidad, diabetes, esa población debería tener un control de un aislamiento más estricto. Sí, yo creo que por eso es que en este momento que las empresas, además de tener un protocolo técnico y alguien, netamente digo técnico haciendo eso, deben acompañarse de un médico que los asesore y que realmente haga en este momento ese diagnóstico poblacional y de acuerdo a eso se tomen decisiones, porque un protocolo general en este momento no puede ser. Ese protocolo tiene que tener varias cositas a analizar y pues necesitan un médico allí. Bueno, ya nos está quedando poquito tiempo, tenemos 2 minutos yo creo. Productos naturales para la hipertensión arterial, ¿cuáles tienen evidencia? Nosotros hicimos hace 1 año, 2 años ya el Consenso Colombiano para el Manejo de la Hipertensión Arterial e incluimos medicinas alternativas dentro de eso. Y allí aprendimos mucho, aprendimos que es una cosa que funciona y que acompaña, no reemplaza, acompaña. Ninguno de los medicamentos, ninguna de las situaciones de las medicinas o productos naturales reemplaza las terapias y lo que hemos hablado acá, pero sí son fundamentales en algunos casos y nos pueden ayudar.
¿Qué tiene evidencia? Eso significa qué nos sirve, qué sí funciona. La coenzima Q10, el omega 3, la vitamina C, el famoso ajo, y antes me dijeron prepárese para la pregunta del ajo, y bueno, aquí salió la pregunta del ajo. Funciona, sí, sí, sí nos ayuda, y la arginina. Pero ninguno de estos, ojo, reemplaza. Son excelentes complementos que nos ayudan a potenciar las situaciones y obviamente el estilo de vida saludable. Eh, a ver, ¿qué otra pregunta me han pasado por acá? Javier, hay algo aquí con la apnea del sueño. Yo creo que es importante. Ah, sí, la apnea del sueño, sí, señor. Hablemos de eso, doctor Mendoza. Sí, no, es importante cuando uno está evaluando un paciente hipertenso, hay ciertas situaciones que pueden hacer de que ese control de la presión arterial no sea adecuado. Y entre las causas que hay que investigar es la apnea del sueño. Incluso está dentro de las causas secundarias de hipertensión un paciente que tiene apnea del sueño. Eso está generado y la fisiopatología es también bastante científica, pero de manera resumida, el paciente durante la noche que sufre de apnea del sueño permanece un tiempo sin respirar de manera adecuada. Eso activa una parte del organismo que es como el sistema simpático, que es como el de defensa, y eso puede hacer que la frecuencia cardíaca se aumente y los vasos se cierren. Entonces, el paciente que tiene apnea del sueño hace que sea más difícil de controlar. Entonces, deberíamos estudiar esa posibilidad y tratar sus medicamentos, y al mismo tiempo, como está asociado también la apnea del sueño con la obesidad, cuello corto, etcétera, habría que bajar de peso, hacer ejercicio, controlar bien la presión arterial, y si tiene indicación de colocar tratamiento con un CPAP para la apnea del sueño, habría que hacerlo. Sí, doctor. Wow. Una última pregunta, ya un poquito más relajada y coloquial para esta hora, que han hecho bastante. ¿El tinto sube la presión arterial? No, no, o sea, no tiene ninguna relación. Esto se ha estudiado del tinto con la presión arterial. Yo no vería ninguna relación. Eh, lo que toca siempre, que hemos dicho, es todo tiene que ser moderado. Entonces, el café, como uno de los medicamentos que nosotros debemos prohibir en los pacientes hipertensos, ¿no? Ok, sí, no hay ninguna evidencia con respecto a eso. Y por ahí alguien que no sé qué escribió, la comentó, que si es verdad que el whisky ayuda con el tema de la tensión. Ahí está la pregunta. Creo que la recomendación definitivamente es pues que obviamente hay que evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Todo esto son factores de riesgo en muchas cosas, aunque hay una dieta que nosotros conocemos que se llama la dieta DASH, en donde hay cierta recomendación con el consumo del vino. Pero en general la recomendación de todos yo creo que es encaminada hacia disminuir o evitar el consumo de bebidas alcohólicas, porque pues definitivamente, primero no hay estudios, no hay evidencia, y no creo que nadie se ponga a hacer un estudio a ver si los borrachos o los no borrachos, cómo se comportó la tensión arterial. Bueno, muy bien. Doctor Moreno y doctor Mendoza, muchas gracias. ¿Verdad? Ha sido una sesión muy enriquecedora. Yo simplemente recordar una cosa con la que usted abrió la charla. Usted está en cuarentena, su enfermedad no. Correcto. Si la gente se siente enferma, tiene que asistir a los servicios de atención especializado. No hay que tenerle miedo al COVID cuando un paciente tiene algún problema cardiovascular que requiere atención de emergencia, ¿no? Y no sé qué opinan ustedes, doctor Moreno, doctor Mendoza. Sí, yo creo que ha sido un evento muy importante. Tan importante es que cantidades de preguntas quedaron pendientes. Javier, creo que tenemos una Muchísimas. tarea de poder sacar un listado que nos los pasen, y si en algún momento podemos nosotros trabajar en esa respuesta, porque yo creo que quedó, esto nos abre el camino para otro tipo de sesiones. Pero yo creo que reforzar eso, que la hipertensión arterial es un factor de riesgo para múltiples enfermedades como la falla cardíaca, el problema renal, la enfermedad cerebrovascular, los ataques cerebrovasculares. Entonces necesitamos conocerla. Ahora se convierte en un factor de riesgo adicional para aumentar el riesgo y de muerte en los pacientes que tienen infección por COVID. Entonces debemos hacerlo. Así que entonces todos a verificar su presión arterial, a tomarse sus medicamentos de manera adecuada. Los que están en cuarentena, seguir la cuarentena, pero si tienen algún riesgo, consultar de manera o algún síntoma de manera temprana, mantener las recomendaciones generales de lavado de manos, y si se sale a la comunidad,
la utilización de tapaboca y si se tiene algún síntoma, consultar temprano. Desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, del capítulo de hipertensión arterial, agradecerles por estar ustedes, gracias al doctor Valenzuela también por este apoyo tan importante y poder transmitirnos y llegar a la comunidad. Javier, estamos... No, a ustedes, muchas gracias. Primero, pues agradecer a las personas que se conectaron, a ustedes los pacientes, que realmente son el objetivo y nuestro motivo y nuestra razón de ser en todo momento, no solo en situación de COVID. Siempre hemos estado en esta disposición de ayudar, de aprender y de tratar de trasladar a ustedes lo mejor del conocimiento que tengamos desde la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y nosotros en el capítulo de hipertensión específicamente, pues obviamente en esta área somos un grupo grandísimo en diferentes áreas y trabajamos al unísono como eso, para eso. Entonces agradecerles a ustedes, agradecer al doctor Fernán por acompañarnos en esta sesión. Siempre de él aprendemos muchísimo, siempre ha sido el profe de profes, una persona que admiramos mucho. Doctor Valenzuela, muchas gracias por esta oportunidad para poder tener esta comunicación con nuestros pacientes y poder tener un escenario diferente. Y mira que las oportunidades que tenemos también en este contexto para poder tener una charla que en consulta nunca podríamos llegar a tener de este impacto y de esta trascendencia. Muchas gracias por el apoyo y bueno, ha sido creo que una sesión bastante enriquecedora para todos. Sí, doctor Moreno y doctor Mendoza, mil gracias a todos y un agradecimiento también especial a Laboratorio Sauber por el patrocinio de esta actividad. A todos los asistentes, mil gracias. Doctor Moreno, doctor Mendoza, muchas gracias. Un buen día. Muchas gracias a todos, muy amables. Que estén muy bien. Ay, el video. Ya lo voy a poner. El video, muy bien. El video. Hola, ¿cómo estás? La Sociedad Interamericana de Cardiología quiere compartir contigo este importante mensaje. La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta a 1 de cada 3 personas en el continente. Es una enfermedad seria que puede producir infartos cardíacos, accidentes vasculares cerebrales y falla de los riñones. Pero lo más grave es que puede ser una enfermedad silenciosa y que no te dé ninguna señal. Por ese motivo queremos que aunque sea una vez al año concurras a un servicio de salud para que te controlen y así sepas cuál es tu presión arterial. Es importante que lo haga personal que sepa hacerlo correctamente, con el equipo adecuado y que te entregue el resultado escrito para que no lo olvides. El valor normal es menor de 140/90. Recuerda este número para futuros controles. Si ya sabes que eres hipertenso, nunca dejes de tomar la medicación que te indica tu médico. Es importante que comas muchas frutas y verduras, no agregando sal de mesa cuando tu plato ya está servido. Y también recuerda hacer actividad física 30 minutos todos los días. Caminando, bailando, en bicicleta. Lo importante es que te muevas. No fumar y mantener un peso adecuado te ayudarán a que puedas disfrutar plenamente. Malos hábitos alimentarios, constante incremento de sedentarismo, son las razones por la incrementada prevalencia de hipertensión arterial en los niños. Por eso queremos que ellos también compartan espacios con aire puro, alimentación sana y mucha actividad física. Niños, jóvenes, adultos mayores, todos somos comunidad. Por eso estamos seguros que si nos cuidamos entre todos, no solo vamos a vivir más, sino que vamos a vivir mejor. Sumate, porque entre todos estamos construyendo la salud de las Américas. Bueno, eso es un mensaje de la Sociedad Interamericana del Corazón que el doctor Mendoza quería que presentáramos. Menos mal, salió y bien, un mensaje muy claro.
Bueno, muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todo el auditorio y esperamos verlos el lunes por la noche también. Jorge, muchas gracias. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, doctor.